En la noche de hoy vamos a hacer un recorrido bastante interesante eh, por la evolución del edificio de Bellas Artes y toda su relación con el barrio El Prado de Barranquilla, que este año cumple su primer centenario. Entonces nos acompaña Wilfredo, él es arquitecto y restaurador y va a ser el encargado de contarnos esta historia, que estoy segura que va a ser súper fascinante. Guardemos las preguntas para un ciclo que abriremos al final. Y bueno, de nuevo bienvenidos. Muchas gracias por su tiempo, por estar aquí. Le doy la palabra a Wilfredo para que ya inicie su presentación y espero que la disfruten. Bueno, gracias Angie por invitarme y gracias a todos por asistir a esta reunión. Espero que sea de su agrado. Vamos a hacer un breve recorrido por lo que es Bellas Artes, eh, su evolución y unas alternativas de qué se puede hacer con ese edificio a futuro. Es más, vamos a plantear hoy. Entonces, empezamos con una breve reseña histórica del edificio. Este es un edificio que inicia su construcción en el año 21. Se inicia para ser, fue diseñado para ser hospital, el hospital del barrio El Prado. Ustedes saben que el barrio El Prado es uno de los barrios, las urbanizaciones, la primera urbanización en Colombia, es la más importante y de hecho, pues todas las casas que se construyeron ahí fueron también con buena arquitectura. Y el barrio contaba con todos sus servicios como el hospital, pero este proyecto no logró caminar mucho porque los habitantes del barrio eran de estratos altos y no querían convivir con un hospital al lado. Entonces ellos pensaban que eso interrumpía la zona o el barrio determinado, y también que estaba, no podía ser permitido en un barrio residencial un hospital. Entonces este edificio queda abandonado por algunos años y luego fue tomado en el año 27 la construcción para terminarla en el año 30. Eh, Se aprovechó la influencia de extranjeros que visitaban la ciudad por ser puerto, eh, tenía, eh, y adecuaron el edificio para que se presentara una exposición de productos agrícolas auspiciado por la embajada italiana. La influencia de visitantes nacionales y extranjeros a esta ciudad y el consecuente progreso se ve entorpecido por situaciones que marcan definitivamente la historia de Barranquilla. Barranquilla fue perdiendo auge del puerto. El puerto era el importante de Colombia y luego lo pasan a Buenaventura, entonces empieza a perder como fuerza económica la ciudad. En la década de los 30 surge en la ciudad un importante ambiente académico, el cual deviene un significado progreso intelectual. En el panorama nacional ya existía una gran expectativa en el área de antropología y se crea la Escuela Nacional Superior en 1935 y la creación del Servicio Arqueológico Nacional en 1938. En 1940, mediante una ordenanza, el departamento instituye el Museo del Atlántico. Entonces vemos que el edificio empieza como a decaer en el tema comercial, pero en el ámbito intelectual empieza a coger cierta fuerza. Y entonces el departamento retoma el edificio y le establece la función para que funcione ahí la Escuela de Bellas Artes, dándole el nombre de Instituto para Artistas y Semilleros de Músicos, Pintores, Escultores, como una promesa para la cultura artística de la región y de la nación colombiana. Fundamentado en estos objetivos, el Museo del Atlántico era fomentar y organizar la educación de la ciudad. De este modo surgió el Instituto Etnológico del Atlántico en 1941, entidad adscrita a la Escuela de Bellas Artes y dirigido actualmente por Raúl Rivette, investigador francés, quien aportó a las indagaciones sobre el origen del hombre americano y las diferentes comunidades indígenas colombianas. Ahí fue lentamente progresando este tema intelectual, arqueológico, eh,
y fue generándose lo que es ahora el Museo de Antropología, del museo que tenemos ahora, y la directora del museo cuando yo estuve allá en el año 2007, 2008, ella decía que el Museo de Antropología era, digamos, la dueña del edificio, pero que Bellas Artes había tomado tanta fuerza que ahora la querían sacar. Era como una anécdota que tenía ese edificio. En el año 45 surge el Instituto Politécnico del Caribe y en 1946, mediante la Asamblea Departamental, se decide crear la Universidad del Atlántico. Entonces vean ustedes cómo este edificio que nace para ser hospital, luego lo convierte en algo comercial, lentamente se va convirtiendo más bien en algo educativo y dedicado a las artes. Y para poder hablar del edificio tenemos que hablar del barrio donde está emplazado, están en el barrio El Prado, este barrio tan imponente y tan maravilloso que tenemos nosotros, con unas casas excepcionales, de muy buena factura, eh, del Beaux-Arts y de todo el neoclásico que estuvo de moda en los años 20, quedaron plasmados en las casas que ahí encontramos. Entonces vemos como el barrio El Prado, entre el año 20 y 30, época de prosperidad económica y de desarrollo industrial de la ciudad de Barranquilla, marcaba la diferencia con otras ciudades colombianas. El empresario Cal Parris fue el que propuso construir la nueva urbanización, y esta urbanización lo que trajo fue unos beneficios y traía unos componentes como de salubridad, alcantarillado, otros temas que no se veían con mucha frecuencia en otros barrios, y hicieron que este barrio fuera bastante apetecible y se proyectara hacia el futuro. Entonces, el barrio El Prado es una impronta urbanística más determinante del desarrollo físico y espacial de la ciudad, que marcó el paso a la posterior normativa y reglamentación urbana de Barranquilla. El barrio, como venía con la urbanizadora trajo unas normativas americanas de confort, eh, por ejemplo, retiros laterales para la ventilación, retiros de fondo para la ventilación que generaban unas casas bastante cómodas. Estos conceptos urbanos y de forma de construir fueron acogidas para toda la ciudad. Entonces vemos que las primeras viviendas construidas hubo ejemplos de arquitectura sencilla de un piso dentro de un lenguaje. La diversificación de los estilos comenzó en la década de los años 30, una libre interpretación estilística propia de las periferias europeas y norteamericanas del comienzo del siglo XX. Era lo que les estaba comentando ahora, que toda esta normatividad o formas de habitar y de construir que venían de otros países lograron que se construyeran unas casas agradables, y no solo estéticamente, sino confortables en el clima y en muchos aspectos, en distancia con los vecinos, en los jardines, en el frente, y fueron lentamente configurando un barrio bastante extraordinario. El planteamiento urbanístico del Prado fue acogido como guía para la intervención de las áreas circunstantes con estructuras urbanas equivalentes, fundamentándose en las mismas premisas de diseño que contemplan amplios retiros, espacios para áreas públicas, servicios domiciliarios, callejones laterales como las cámaras de ventilación, y se construyen, y así de esa manera se construyen otros barrios en la ciudad. Era lo que les venía comentando de las cualidades de este barrio que fueron eh, como replicándose en otros barrios. Acordémonos que en estos, digamos, años no existía una normatividad vigente, sino todo era como se fueran presentando las cosas, eran como muy improvisadas las cosas. Entonces los alcaldes y los gobernadores lo que hacían era hacer decretos. Si veían algo malo, pues poner un decreto para hacer el correctivo.
pero no existía una normativa, digamos, una guía, una hoja de ruta para seguir. Y justamente este barrio fue el que fue dando esa hoja de ruta. El barrio El Prado materializa los primeros intentos exitosos de la dirigencia barranquillera por incorporarse a la modernidad, convirtiéndose en un paradigma en cuanto a los planteamientos urbanos. Pues volvemos a repetir lo que digo, se volvió un paradigma este barrio dentro de la ciudad y yo creo que dentro del país, porque nosotros en Barranquilla siempre hemos sido pioneros en todos estos temas de tecnología, de innovación, de hacer las cosas, pero no sé por qué razón no somos tan constantes y muchas de estas cosas se han perdido. Somos pioneros en tener el primer semáforo, el primer teléfono público, pioneros en muchas cosas. En nuestros días, el barrio El Prado es un legado del patrimonio arquitectónico y urbanístico de la ciudad y es percibido como una clara manifestación de la especialidad moderna y una experiencia pionera en Colombia, por inducir en un formato racional y previsivo el espontáneo crecimiento de los asentamientos colombianos. Era lo que les venía comentando, que Colombia venía creciendo sus ciudades de manera espontánea y para poder hacer esos correctivos, eh, el alcalde y el gobernador sacaban era decretos, pero ya correctivos, ya el daño estaba hecho. Bueno, el planteamiento urbano moderno dominó sobre los componentes históricos del conjunto y por su aporte el desarrollo urbanístico de las ciudades colombianas fue avalado como patrimonio nacional por el Consejo de Monumentos Nacionales. En estos momentos el barrio goza de ese privilegio de ser eh, patrimonio. Para algunos, digamos, como constructores, arquitectos, de pronto es un poco fastidioso cuando le hablan de que es patrimonio, pero en realidad yo siempre he pensado que cuando tú estudias arquitectura y terminas tu 10º semestre, lo primero que sueñas es ser el diseñador estrella y conseguir ese lote que es totalmente ortogonal, cuadrado y plano. Y cuando vienes a la realidad te das cuenta de que el lote no es cuadrado, sino un polígono que está inclinado y justamente está inclinado hacia la peor vista y, y esas son las condiciones con las que tienes que trabajar. Yo considero que el declarar un bien patrimonio es otra condición más, otro reto más con el que tienes que trabajar. Entonces no debemos considerarlo como algo negativo, sino otro reto para lograr sacar un proyecto exitoso. El edificio, como fue construido para ser un hospital, les voy a mostrar más o menos la evolución tipológica de los hospitales para tener una idea de el por qué el edificio está construido de esa manera. En la arquitectura se ha desarrollado y se ha evolucionado a la par con las creencias y los conocimientos de la sociedad acerca de la salud y la enfermedad. La forma más típica de las salas de hospitalización por muchos siglos fue un gran salón abierto, con un altar o capilla en el centro, de modo que los enfermos pudieran ver y oír las ceremonias religiosas. Por muchos años, muchos siglos, los hospitales fueron claustros. Los claustros fueron convirtiéndose lentamente en salas de médicos, salas de curación, hasta lograr ser hospitales. Y esa era como la forma de construir un hospital por muchos siglos, hasta que se dieron cuenta que en 1720 a alguien se le ocurrió de que ese no era el edificio adecuado para hacer hospital por las ventilaciones cruzadas, porque no se podían atender bien los pacientes de esa manera, de pronto se contaminaban unos con otros. Ahora que nosotros estamos pasando por este tema del COVID, nos hemos dado cuenta de muchas cosas que hacíamos y que no considerábamos. Y con digamos, cuando detectan esto de que el claustro no es lo ideal, entonces empiezan a aparecer los bloques independientes y por enfermedades. Entonces aparecen los pabellones.
Aquí vemos unos claustros hermosísimos, vemos el claustro de la Tavera de Toledo en España, totalmente hermoso, fue un hospital y si lo vemos ahí en planta nada más tiene 2 claustros, por lo general eran cuatro claustros para lograr consolidar un hospital. En este es un claustro raro de dos patios. Pero mírenlo por fuera, es bastante austero como toda construcción española. Y al lado vemos el Hospital Mayor de Milano, en Italia, 1417. Este sí tiene los 4 claustros, tiene un patio central y miren lo hermoso que era por fuera. Por dentro también tiene unas cualidades también bien lindas. Y acá les traje también para mostrarle el claustro de las Hermanas Clarisas, que es el Hotel Santa Clara actualmente. Él fue construido para ser claustro de las Hermanas Clarisas justamente, pero en el año 1884 lo convierten en hospital y él es más reconocido como hospital. Y fíjense que lo que escogí para que fuera hospital fueron unos claustros que eran usados por los religiosos. Bien, entonces lo que vimos ahí era eh, unos claustros que por muchos siglos fueron utilizados para hacer clínicas, pero eh, el señor Thompson y Golding en 1975, eh, perdón, en 1720, él decide construir los edificios pabellón. Entonces vemos el Hospital Bartolomé en Londres, Inglaterra, es el pionero en este tipo de edificios, lo estamos viendo a mano izquierda arriba. Él construye 4 edificios independientes en donde en uno construye, por decir algo, están los tuberculosos, en el otro están los quemados y en el otro iba independizando las enfermedades y de esta manera, al ser independientes, no lograba que fueran más frescos, más ventilados y mitigaba un poco la contaminación entre una persona que estuviera enferma de X enfermedad al pabellón que está enfrente. Y aquí en la fotografía les muestro pues el Hospital San Bartolomé en 1730, por eso le recalcaba esta fecha, porque ese es el primer hospital tipo pabellón que se construye. Al lado vemos el Hospital Real Herbert en Woolwich, Inglaterra también. Los ingleses fueron los pioneros en este tipo de construcciones. Después los alemanes tienen muchísimos edificios construidos con este concepto. Y a mano derecha el Hospital San Juan de Dios en Santa Fe de Bogotá, que es construido con estos lineamientos. Igual, los edificios hospitales siguen evolucionando. Hay unos que son de tipología radial, inspirados en los panópticos. Hay otros que aparecen en los monobloques, ya cuando aparecen mejores tecnologías que pueden ayudarnos a mejorar la salud sin contaminar a otros. Después aparecieron los bibloques y por último aparecen los plataforma y bloque. Plataforma y bloque son que los 3, 4 primeros pisos son, por decir algo, el hospital que atiende al público y arriba son los consultorios. Es más o menos el esquema que estamos viviendo ahora en las clínicas y hospitales. En los primeros pisos nos atienden cuando vamos de urgencia, cuando hay una cirugía, cuando hay algo rápido y público y bastante público, y arriba es más discreto, más reservado y están las opciones y están los consultorios. Entramos ya a hablar de Bellas Artes. Bellas Artes, como vimos, es ese edificio que fue diseñado como hospital tipo pabellón para construirse 5 módulos y resulta que los habitantes del barrio pues no permitieron su terminación a cabalidad de la construcción y quedó abandonado como lo vemos en la foto que está en la primera foto. Después vemos, y si alcanzamos a detallar las letras, lo vemos cuando lo convierten en un centro de exposiciones. Ya en la tercera foto ya vemos que es el Museo del Atlántico y ese museo lentamente se fue convirtiendo en el Museo de Antropología, muy bueno, muy
atractivo, o sea, para el que le guste todo este tema de la historia, nosotros primitiva, de prehistórica, y ya está aquí como el Atlántico como la Facultad de Bellas Artes en el año 80. Entonces vemos que la actual sede de Bellas Artes se compone de 6 edificios o pabellones independientes unidos entre sí por galerías o templetes que satisfacen una circulación continua en toda edificación. Esto también es importante comentárselos porque como son edificios independientes, obviamente ellos, una enfermera, un médico o el mismo paciente para caminar entre un pabellón y otro, pues no iba a caminar desprotegido ante la lluvia, ante el sol. Entonces se construían corredores techados o galerías o los templetes, que son los techos más pequeños y que de pronto a mitad de camino tienen una silla para tú descansar y seguir adelante. El emplazamiento de los pabellones responde a una geometría simétrica y su diseño arquitectónico se fundamenta en los derrateros básicos con los que se diseñaron los hospitales de la época en el mundo. Estábamos ante entonces vamos uniendo ahí toda la información que hemos manifestado y estamos viendo que estábamos en una Barranquilla en pleno apogeo, estábamos en una Barranquilla que quería un hospital bien de altura en su momento y estábamos en una Barranquilla construyendo edificios pabellones, obviamente con la escala de la ciudad. Los pabellones que acabamos de ver de Inglaterra son gigantes, y los de aquí no se necesitaban por la cantidad de habitantes, pues tenemos que tener eso también presente. La edificación se concibe dentro del marco de la arquitectura neoclásica y arquitectura de estilo, con su particular eclecticismo, pero sin detallar su rigor académico, siendo un edificio austero, pero que sus componentes ornamentales y formales lo ascribe al estilo comúnmente llamado republicano. Esto te los comento porque obviamente al compararlo con un edificio europeo nunca vamos a lograr ver la cantidad ni la calidad en sus ornamentos. Y además de que nosotros venimos desde época de los españoles con unas construcciones austeras, era una norma. Si ustedes analizan un edificio español, lo ponen al lado de un edificio francés, al lado de un italiano, al lado de un alemán, van a notar total diferencia entre uno y uno con otro. Unos son más decorados que otros, otros son más rigurosos, los alemanes son más monumentales, los franceses son más decorados, los italianos son espectaculares y los españoles son austeros, pero ya eso es la forma en sus construcciones. Bueno, a este edificio siempre se le venían haciendo mantenimientos tampoco tan oportunos, porque todo este tema manejado por las entidades gubernamentales siempre ha sido así en todo el país. Considero que es toda Latinoamérica la que es así. Estos mantenimientos se hacían ya de manera casi que correctiva, ni siquiera preventiva, ni anticipándose a los hechos, sino cuando ocurre la tragedia es que vamos a reaccionar. Y sigue pasando, sigue pasando. Entonces este es un edificio que nunca tuvo un lineamiento a seguir, unas normas como un diseño a seguir. Contrataron a una empresa bogotana para, para hacer estos estudios y esto es lo que nosotros hicimos basándonos en los parámetros de un edificio patrimonio. Hicimos un levantamiento arquitectónico, un estudio patológico, se recopiló la información con las visitas a sitios, registros fotográficos, datos históricos, fichas de patología, estudios de fitopatología, las patologías biológicas recurrentes encontradas en el edificio, como son las humedades interiores de los recintos, humedades en el subsuelo, presencias de moho, filtraciones, infestación por insectos, termitas, pudrición de piezas de madera, presencia de hongos. Siempre
todos los edificios permanecieron bajo alguna patología que no fueron atendidas a tiempo. Se hicieron unos diseños, unas recomendaciones técnicas, un diseño integral para la evacuación y su restauración de los pabellones y la ampliación mediante un edificio calza que se le adosaba a la tramoya del teatro, y ese lo que hacía era como darle más espacios a los habitantes del edificio, que son los estudiantes de Bellas Artes. Nosotros en esa época detectamos y lo habíamos considerado con el decano, de que Bellas Artes ya no soportaba más personas, ahí ya no podía densificarse más. Lo más recomendable es que muchas de las academias ahí instaladas, como arte dramático, pintura, qué sé yo, varias de las de ahí deberían irse para la sede norte o para la sede de la 20 de julio, pero ahí hay algo bastante difícil de socializar, y que habita Bellas Artes enamorado de ese edificio. Nadie quiere salir de ahí, nadie quiere irse de allá. Cuando les hablábamos de que tenían que moverse hacia la sede norte, es difícil, es un tema bastante complejo. Bueno, ahí se hicieron los diseños de las redes eléctricas, de aire acondicionado, se hicieron sus presupuestos, su programación de obra, se elaboraron las especificaciones técnicas para que se convirtieran en un pliego de condiciones y pudieran hacer una licitación pública, que más adelante la hicieron, pero no fue tan exitosa. Aquí es una muestra de los inventarios de patología fotográficos, los inventarios de patología, las fichas de patología que entregamos y sus análisis. Y se hizo un informe de ejecución. En ese informe estaban los estudios que ya les comenté, los diseños y las recomendaciones, unas breves descripciones del edificio apuntando a qué es lo que se debe conservar y qué se puede eliminar, una conservación tipológica y unos criterios de intervención, y se planteó un proyecto. Este fue más o menos así, fuimos presentando pabellón por pabellón con unos isométricos en explosión, para identificar qué es lo que existe y qué eran los cambios que habían que hacer en cada pabellón. Aquí también unas recomendaciones sobre las circulaciones, porque las circulaciones iniciales del edificio, cuando fue diseñado para hospital, no se estaban cumpliendo aquí, y lo que ven en verde no sé si ven mi puntero o no. Estos verdes son eh, los corredores que les había comentado, pero en mal estado, y el verde clarito este que está acá abajo ha desaparecido, o sea que hay que reconstruirlo. Entonces ahí lentamente el edificio se ha ido deteriorando. Estos son unos renders de una posibilidad de cómo se pueden ver los cerramientos laterales, que ahora mismo son unos muros cerrados que no invitan a nada, invitan es a correr, a salir corriendo de ahí. Esto cuando se abra va a ser fabuloso. Por ahí escuché una propuesta que ni reja debería tener, sería fabuloso si no tuviera reja eso. Y finalmente llegamos a este plano. Este plano para mí es, digamos, un logro. Es un logro cuando uno trabaja en estos edificios de restauración, llegar a este plano, siente uno y respira como un fresquito de alivio de que ya hizo una tarea, porque este plano es el resumen de todos los profesionales que han intervenido en los diseños y en los estudios. En este plano está la fitopatología, está el ingeniero civil, está el arquitecto, están todos los profesionales que han integrado ese equipo de trabajo diciendo qué está bueno, qué está malo, qué se debe conservar, qué se debe eliminar. Es el plano de calificación. Bueno, y aquí, después de todo lo que hemos conversado, son unas alternativas de diseño que yo le he traído
para que la tengan en cuenta, la revisen, ya tengan como una idea preliminar. Aquí vemos lo encontrado. Vemos que el edificio azul es el primero que se cogió, los edificios verdes son la segunda etapa, los morados es la tercera etapa. Después el morado central se convierte en el teatro de la Escuela de Bellas Artes y les construyen una tramoya que es el moradito que va hacia arriba. Y los edificios que están en café hacia acá atrás son esas construcciones que no tienen ningún concepto arquitectónico, sino más que satisfacer una necesidad que tiene el edificio con sus estudiantes y para mi concepto deben desaparecer. Entonces aquí vemos los edificios, pabellones, y en rojo vemos esos edificios que deben desaparecer de la planta física de Bellas Artes. Estos son edificios que no se debieron construir, que no aportan nada y antes generan un ruido dentro de todo el concepto del edificio. Aquí este es la propuesta que nosotros habíamos lanzado en el estudio que hicimos, en donde consideramos que el bloque principal, que es el marrón oscuro que está acá, debe seguir siendo el museo, abajo los laboratorios y de pronto salas de exposiciones temporales. Los dos laterales deben ser conservatorios de música. Los otros dos acá también deben apuntar a la música o a salones de atender de charlas, salones de cursos rápidos, salones pequeños. Y aquí el edificio calza, el que yo les había mencionado, un edificio que se construye detrás de la tramoya, no hace ruido, no molesta, es discreto y nos ayuda a tener más salones de clase. Y la terraza es inclinada justamente para hacer un teatrino, un pequeño teatrino ahí. Esa era como la propuesta que habíamos lanzado en aquella época. Esta es una propuesta que yo he visto ya varias veces en varias exposiciones. La traje para que vean lo que es densificar ese edificio, que a mí no me parece que se deba densificar, antes se debe liberar y ya el que no pueda entrar ahí porque está muy densificado, pues la universidad tiene otras sedes fabulosas como la de la 20 de julio o la sede norte, que es espectacular, donde puede albergar todas esas carreras. Aquí esta es una propuesta que les traje ya para hoy, en donde propongo que el edificio debe ser un centro cultural. Debe convertirse en un centro cultural, unos auditorios, unas salas de exposiciones, el museo de antropología debe continuar y de pronto allá en el patio construir algo tipo Le Corbusier con unas columnatas abajo para dejar eso libre, quitarle los muros de paramento laterales para que quede como un parque, que tú vayas caminando por los andenes, puedes entrar a todos esos edificios, recorrerlos, sentarte un rato, disfrutar de una tarde, puedes entrar al teatro si quieres ir, y el edificio, el módulo azul que ven allá atrás serían 2 teatros adicionales que tenga, pero el primer piso sigue siendo libre para que tú sigas caminando de un lado para otro tranquilamente. Y esta es otra propuesta en donde ya es totalmente parque con algunos de estos elementos modernos que se están usando, paramétricos o qué sé yo, algún cerramiento de techo bien curioso, bien ingenioso para hacer y que sea totalmente un parque donde uno pueda caminar libremente por todos los edificios. Y obviamente los edificios van a ser un centro cultural. Y aquí les traigo estas propuestas de este arquitecto maravilloso que es de nosotros, de acá de Barranquilla, que es Masanti, cómo ha logrado cubrir algunos parques con estas cubiertas espectaculares, paramétricas, y logra un cerramiento, logra la sombra, logra un cerramiento agradable a la vista y estéticamente es increíble también como se ven. Esta era la exposición que les traía para hoy.
Y como remate, pues las propuestas de qué se puede hacer con la evolución para este edificio. Por eso llamamos a la charla Gestión del Barrio El Prado. Bueno, muchas gracias y una pregunta, alguna duda, se las puedo responder. Muchas gracias, Wilfredo. Creo que nos queda muy, pero muy ilustrado todo el proceso pues, del edificio de Bellas Artes. No sé si alguien tiene alguna pregunta específica. Yo tengo un par de dudas, pero quisiera saber si de los que estamos conectados alguien quisiera preguntar algo. Yo te pregunto, si nos ubicamos en el barrio El Prado, hay casonas o edificaciones que siguen en pie perfectamente, pero no es el caso de Bellas Artes. De hecho, ha estado como en el ojo del huracán precisamente por su deterioro, porque no se sabe qué va a suceder con él, hay propuestas de una nueva sede, pero, pero todo está como muy confuso. ¿Qué ha pasado con Bellas Artes estando en el Prado y en comparación con otras que sí están perfectas? Da ejemplo clarísimo lo que tiene enfrente, que es la Perla. Porque el destino de Bellas Artes ha sido ese y el de otras no? Bueno, como te comenté durante la charla, eh, toda entidad pública es muy lenta para actuar. Digamos que no es lenta, sino que no existe el recurso o no existe la voluntad, una de dos. No se sabe, dependiendo del dirigente. Hay dirigentes que toman el dinero y sí lo ocupan en ese edificio y ellos no, vamos a gastarlo en otra cosa, en la biblioteca o en el dinero público tiene un destino específico. O sea, si al gobernador le llega un dinero que debe gastar en Universidad del Atlántico, él lo debe gastar solo en Universidad del Atlántico. Pero allá hay miles de necesidades, faltan libros, faltan computadores, falta bellas artes, pero entonces cada uno le da la prioridad al tema que quiera satisfacer. Teniendo en cuenta esto, este es un edificio que no ha tenido sus mantenimientos a tiempo. De pronto ha tenido unas filtraciones, unas humedades que no han sido atendidas a tiempo y eso se ve reflejado en los cimientos de los edificios. Hay unos edificios que están rajados. Dentro de la propuesta que nosotros hicimos era instalar unos micropilotes. Son imagínate, unos pilotes para construir son como unos lápices de concreto que se van metiendo ahí. Los micropilotes son muchos que se van metiendo al lado de cada cimentación para lograr salvarla. Las cubiertas también, al no ser atendidas, hay muchos maderos ya deteriorados. Fíjate que se han reventado dos techos. Y, y, y otro tema también es que nuestras políticas son un poco, no sé, por ejemplo, sucedió la tragedia del techo. Hay que investigar qué pasó ahí para poder determinar y poder decir quién fue el culpable. Ese proceso puede durar 5 años, 10 años. Durante ese proceso tú no puedes tocar lo que se dañó. En otros países se corrige inmediatamente y el proceso jurídico sigue aparte. Entonces, forma más rápida de hacer el correctivo de lo que pasó. Entonces, tenemos también la política jurídica que funciona de esa manera. Por eso ustedes ven, se cayó el puente ese el que va el de Bogotá hasta Villavicencio. Eso no lo deben tocar hasta que no aparezca el culpable. ¿Y cuándo aparece el culpable? Quién sabe, en 5 años, en 10 años. En otros países se construye nuevamente el puente y el proceso jurídico va, va caminando por otro lado. Entonces, no es que el edificio de enfrente fue mejor construido que este o este lo están deteriorando, pero
los mantenimientos son importantes. Súper. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer un comentario, una pregunta o algo para añadir. Están silenciosos. Bueno, no sé si usted con su experiencia se atreve como a pronosticar qué es lo que puede suceder con Bellas Artes. O sea, ya que el tema está como a la expectativa, qué es lo que podría pasar. O sea, esa edificación puede quedar allí y efectivamente pasarse a otro sitio, o si es posible, pues recuperarla. No, el ideal es recuperarlo, pero recuperarlo y para qué recuperarlo es el tema. Por eso yo te planteaba las alternativas. Mira que las traje acá. Hay una alternativa que es construir un edificio detrás de la tramoya y así aparecen otros salones nuevos, pero solamente hasta las personas, por decirte algo, este edificio va a cubrir 500 personas más. Cumplir con eso, no traer 10.000 estudiantes como quieren hacer para que saturar ese espacio y no lograr nada. Sería un deterioro más rápido, acelerar el deterioro de los edificios, nadie lo disfruta. O sea, hacer esto, la densificación, en mi concepto, no me parece. La densificación de la escuela no debe ser. Para mí debe ser algo como es un parque libre y poder que la edificación sirve para exhibir y albergar a 100 personas, solo para eso, no inventarse más nada. Por acá Paul nos decía, liberar el edificio es lo más sensato. Desinficar el edificio es un total error. Bastante falta que hacen parques abiertos en la ciudad. Tienes toda la razón. Sí. Sí, la verdad, y ahora con el tema de que el barrio El Prado ya va a contar con un PEN, que eso significa que ya tiene un norte de qué es lo que queremos construir y cómo lo queremos restaurar. Este espacio es fabuloso. Construirlo, hacerlo de esta manera sería fabuloso. Súper. Bueno, no sé si de la gente que está aquí conectada, eh, alguien nos quiera decir de pronto, no sobre esta presentación, recordarles que Rubén nos dice algo por acá. Saludos a Wilfredo desde Bogotá. Me conecté un poco tarde a la exposición, pero veo con gran preocupación que Bellas Artes esté en tan alto deterioro. Sí, 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 así es. Sí, Cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos. no, el deterioro es, yo pienso que es lo que te comenté, hubo un accidente, una tragedia o algo así, pero no la atienden enseguida porque hay que esperar. Entonces, ahí va deteriorándose más y lo peor que le puede pasar a una edificación es perder su cubierta. Apenas pierda su cubierta, empieza a deteriorarse muchas cosas por dentro y ya el deterioro va a ser peor. El, 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 el salvarla va a ser más costoso. Paul también nos dice y hacer un circuito cultural entre el proyecto de la Mira y el Centro Cultural del Museo de Antropología de la Universidad del Atlántico. Sí, eso sería súper. Bueno, igual creo que Bellas Artes hace Claro, parte de esas edificaciones culturales, como en esa lista no tan envidiada de estado de deterioro.
o en peligro de que las perdamos. Bueno, de pronto la mira es un caso un poco más específico, sin embargo, pues es el teatro de la ciudad, entonces tiene toda la Sí, importancia del caso. eh, Rubén nos dice, considero que el uso a plantear debe ser autosostenible, ya que las edificaciones públicas adolecen de inversión lastimosamente. Bueno, eso es un caso muy ideal, pero de ahí a la práctica, ¿cómo se hace? sí, es complicado porque nosotros hemos diseñado otros proyectos siendo autosostenibles con esa premisa de ser autosostenible y resulta que el gobierno no está autorizado para alquilar ningún espacio, no está autorizado para usufructar ningún espacio, no está autorizado para ganar dinero. El gobierno es una entidad como una fundación en donde recibe dinero y debe satisfacer necesidades al público, a la gente. Ese es el objetivo de ellos. Entonces, el plantear que el edificio vamos a alquilarlo porque el teatro se lo alquilamos a X, viene por un mes, no se puede. Plantear de que el auditorio se lo alquilamos, el auditorio sería fabuloso alquilarlo. Eso todos los días, después de que empiece a hacer el engranaje, eso todos los días tendría una actividad por hacer. Los museos también tendrían una actividad por hacer y se ganaría con su boletería y todo el tema. Es un tema complejo porque no están autorizados para ganar dinero ellos. Entonces ellos no se van a meter en camisa de once varas de alquilar ese teatro, de arrendarlo a alguien que lo necesite, que sí existirá la persona que se le apunte a generar un emprendimiento ahí dentro de un edificio, pero ese es otro problema dentro de los edificios públicos. Sí, toca estar como ciudadanos muy a la expectativa y pues estar informados de lo que va sucediendo pues para ser conscientes de los espacios que nos rodean. Creo que es lo que podemos hacer desde la posición que estamos como ciudadanos, ¿no? Quisiera recordarles a los que estamos aquí que mañana, jueves 1 de octubre, nos vamos a reunir para hablar un poquito de como la recapitulación o el resumen de lo que fue esta agenda, saber qué les gustó, qué se puede mejorar, qué temas hay en el tintero, qué les gustaría ver el resto del año. Eh, ya estamos de pronto un poco digamos que la cuarentena ya está un poco más flexible, pero seguimos teniendo mucho cuidado con evaluar la posibilidad de estar en campo. Entonces queremos escucharlos para saber qué podemos seguir poniendo sobre la mesa como tema de conversación de aquí a lo que falta del 2020 y empezar a tener muchas cosas a consideración para el siguiente año. Pues obviamente Prado, pero también Barrio Abajo, que también está como súper protagonista últimamente. Entonces, ese es el objetivo de mañana y tener como una conversación súper plácida con todos. Están súper invitados. Eh, Quisiera pues agradecerte a ti, Wilfredo, por este tiempo. Creo que nos sirvió mucho para reflexión y aprovechar y agradecerle a todas las personas que hicieron parte de esta agenda, a todas las instituciones, el archivo, la Universidad del Norte, súper generosa, Unión Color, que también estuvo con nosotros hombro a hombro en la organización, Alex, que también es pues parte del equipo de Flashing, el profesor Yalmar que está aquí, que hizo parte de esta agenda con la biblioteca y la Escuela de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, que también hizo una presentación increíble y pueden verlas en YouTube o pueden actualizarse con los en vivos que hemos hecho. Entonces, mil gracias a todos ellos. Allí tienen mucho material para seguir estudiando.